Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, a veces puede sonar un poco abstracto, pero en realidad está muy conectado con nuestra vida diaria, el desapego. Ajá. Para esta inmersión, has compartido con nosotros extractos de conferencias de la Escuela de Conocimiento Luz, una escuela espiritual en México, Sí, que exploran el desapego desde diferentes perspectivas, ¿no? exacto. Y lo que me parece muy interesante es que, aunque se hable de desapego en un contexto espiritual, las ideas que se comparten en estos extractos son muy aplicables a la vida de cualquier persona, sin importar sus creencias. Totalmente. A veces uno piensa en el desapego como algo frío o distante, pero lo que a mí me llamó la atención es que se presenta como un camino hacia una vida más plena, más auténtica. Sí. Empezamos a desentrañar de qué se trata. Me parece perfecto. Lo primero que me gustaría explorar es la definición misma de desapego. Los conferencistas insisten en que no se trata de indiferencia o apatía, sino de un cambio de perspectiva. ¿Mm? Es como si tuviéramos un guión muy rígido para nuestra vida y nos frustramos cuando las cosas no salen como lo planeamos. Claro. El desapego nos invita a soltar ese guión y vivir con más flexibilidad, ¿no? Aceptando que la vida tiene sus propios giros inesperados. Exacto. Es tener la valentía y vivir con los brazos abiertos, ¿no? Aceptando lo que la vida nos presenta en lugar de resistirnos constantemente. ¿Y qué implica este cambio de perspectiva en la práctica? Los conferencistas hablan de varios pilares del desapego. Sí. Y uno de los que más me resonó a mí es la liberación de las expectativas. ¿Te has fijado cómo a veces sufrimos porque nos aferramos a cómo deberían ser las cosas? Claro. Y muchas veces esas expectativas ni siquiera son nuestras, ¿no? Son como heredadas de nuestra familia, la sociedad. Exactamente. El desapego, en este sentido, implica cuestionar esas expectativas, ver si realmente nos sirven y si no, atrevernos a soltarlas. Es como si quitáramos un filtro que distorsiona nuestra visión de la realidad, ¿no? Y hablando de filtros, otro pilar que mencionan los conferencistas es el soltar los juicios. Uf, es fascinante cómo los juicios nos encierran en una sola perspectiva. Sí. El desapego nos invita a abrir la mente, ¿no? Y a ver las cosas desde diferentes ángulos, con más compasión, con más entendimiento. También nos liberamos de mucho peso, ¿no crees? Porque juzgar constantemente a los demás y a nosotros mismos es agotador. Sin duda. Y esto nos lleva a otro pilar fundamental, el desapego a las posesiones materiales. Uf. En una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes de consumo, este punto es crucial. Sí. ¿Cómo podemos vivir con desapego a lo material sin caer en el extremo del ascetismo? Claro. Los conferencistas no hablan de renunciar a todo, sino de transformar nuestra relación con las cosas. Se trata de valorar lo que tenemos sin depender de ello para nuestra felicidad. Es decir, disfrutar de las cosas sin que nos controlen. Exacto. Y en este punto creo que es importante hablar del desapego en las relaciones personales. Absolutamente. Amar sin apego no significa amar menos, sino amar mejor. Se trata de respetar la libertad del otro, de permitir que cada uno siga su propio camino sin intentar controlarlo. Suena difícil, pero a la vez muy liberador. Sí. En lugar de relaciones posesivas, asfixiantes, se busca una conexión basada en el respeto y la confianza. Exactamente. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental, el desapego al pasado. Uf. Ese sí que puede ser un desafío. ¿Cómo soltar las heridas del pasado, los rencores, las experiencias dolorosas? Claro, los conferencistas nos recuerdan que el pasado ya no existe, que solo está en nuestra mente. Aferrarnos a él nos impide vivir plenamente el presente. Es como cargar con una maleta llena de piedras. Podemos seguir cargándola o podemos decidir vaciarla y caminar con más ligereza. Esa es una excelente analogía. Y por último, hay un pilar que a mí me parece fundamental para nuestro camino de crecimiento personal, el desapego a la necesidad de entenderlo todo. A veces nos obsesionamos con encontrar una explicación lógica para todo, ¿no? Y nos frustramos cuando no la encontramos. El desapego, en ese sentido, implica aceptar que hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Y que está bien no tener todas las respuestas. Es como si nos diéramos permiso para maravillarnos con la vida, ¿no? Con lo desconocido, sin necesidad de controlarlo todo. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué es tan importante cultivar el desapego en nuestras vidas? Buena pregunta. Los conferencistas mencionan varios beneficios. Y uno que me parece fundamental es que el desapego nos permite recibir lo que realmente necesitamos. ¿A qué te refieres con eso? Muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos, en nuestros deseos y apegos, que nos perdemos de lo que la vida realmente nos ofrece. Es como ir al mercado con una lista de compras muy rígida, ¿no? Ajá. Y no darnos cuenta de que hay otros productos.
quizás más frescos o nutritivos que podrían satisfacernos aún más. Me encanta esa analogía. Es como si el desapego nos abriera a nuevas posibilidades, a Ujú. caminos que no habíamos considerado antes. Exactamente. Y esto nos lleva a otro beneficio importante. El desapego crea espacio para que nuevas oportunidades lleguen a nuestra vida. Es como cuando ordenamos un armario que está repleto de ropa vieja. Al soltar lo que ya no nos sirve, creamos espacio para nuevas prendas, para un estilo que refleje mejor quiénes somos ahora. Muy cierto. Y hablando de soltar lo que ya no nos sirve, otro beneficio fundamental del desapego es la liberación del sufrimiento. ¿Te refieres al sufrimiento que nos causamos al aferrarnos a lo que no podemos controlar? Exacto, cuando nuestra felicidad depende de factores externos, de personas, posesiones o situaciones que están fuera de nuestro control, nos volvemos vulnerables al sufrimiento. El desapego nos ayuda a encontrar una fuente de paz interior que no se ve afectada por las circunstancias externas. Es como si construyéramos nuestra casa sobre una base sólida, en lugar de hacerlo sobre arena movediza. Perfecto. Y esto nos lleva a un beneficio que a mí me parece crucial en el mundo acelerado en que vivimos. El desapego nos permite vivir más plenamente en el presente. ¿De qué manera? Cuando soltamos el lastre del pasado y la ansiedad por el futuro, podemos conectar con la belleza y la plenitud del momento presente. Es como si dejáramos de conducir viendo solo por el retrovisor, ¿no? Ajá. Y por fin pudiéramos disfrutar del paisaje que tenemos delante. Qué importante. Y lo que me parece fascinante es que los conferencistas no se limitan a hablar de los beneficios del desapego, sino que también exploran las consecuencias negativas del apego. Sí. Y advierten que aferrarnos a cosas, personas o ideas puede tener un impacto negativo en diferentes niveles de nuestro ser. Por ejemplo, hablan de los bloqueos energéticos y las enfermedades que pueden surgir del apego. ¿Quieres decir que las emociones negativas que reprimimos o los resentimientos que no soltamos pueden llegar a manifestarse físicamente? Exactamente. Es como si acumuláramos tensión en nuestro cuerpo. Y esa tensión, con el tiempo, puede generar desequilibrios y enfermedades. Tiene mucho sentido. ¿Y qué otras consecuencias del apego mencionan los conferencistas? Hablan también del sufrimiento y el dolor que experimentamos cuando nos apegamos a algo o a alguien y luego lo perdemos. Es inevitable sentir dolor ante una pérdida. Pero creo que el apego intensifica ese dolor, ¿no? Sin duda, el apego nos crea una sensación de dependencia, de que nuestra felicidad está condicionada a la presencia de esa persona o cosa. Y cuando eso desaparece, sentimos que una parte de nosotros también se ha ido. Es como si construyéramos nuestra identidad alrededor de ese apego, y al perderlo, nos sentimos perdidos, fragmentados. Exactamente. Y por último, los conferencistas advierten que el apego puede dificultar nuestro avance espiritual. ¿En qué sentido? Cuando nos apegamos al ego, a las posesiones materiales, a las creencias limitantes, nos encerramos en una visión muy limitada de la realidad. El desapego, en cambio, nos libera de esas ataduras y nos permite conectar con algo más grande que nosotros mismos. Es como si abriéramos las puertas de una jaula y por fin pudiéramos volar libremente. Esa es una imagen muy poderosa. Después de explorar todos estos aspectos del desapego, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo podemos cultivarlo en nuestra vida diaria? ¿Qué consejos prácticos nos ofrecen los conferencistas? Afortunadamente, nos brindan una serie de herramientas y prácticas que podemos incorporar a nuestra vida. Una de las más importantes es conectar con nuestra esencia divina. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa recordar que somos seres espirituales que habitan un cuerpo físico y que en nuestro interior reside una chispa divina que nos conecta con la fuente de todo lo que existe. ¿Y cómo nos ayuda eso a cultivar el desapego? Cuando conectamos con nuestra esencia divina, nos damos cuenta de que somos mucho más que nuestros apegos, que nuestra verdadera naturaleza es libre e ilimitada. Es como si ampliáramos nuestra perspectiva y desde esa visión más amplia, los apegos perdieran fuerza. Exactamente. Y esto nos lleva a otra herramienta fundamental, fortalecer nuestra voluntad. Te refieres a la capacidad de tomar decisiones conscientes alineadas con nuestros valores, incluso cuando las emociones nos impulsan en otra dirección. Así es. El desapego requiere un esfuerzo consciente, una disciplina para elegir lo que nos libera en lugar de lo que nos ata. Es como si fuéramos el capitán de nuestro propio barco, tomando el timón y dirigiéndonos hacia nuestro destino, en lugar de dejarnos llevar por la corriente. Me gusta esa analogía. Y hablando de tomar conciencia, otra herramienta clave es observar nuestro entorno. ¿A qué te refieres con eso? A veces estamos tan inmersos en nuestra rutina, en nuestros pensamientos y emociones, que no nos damos cuenta de a qué estamos apegados. Observar nuestro entorno con atención, sin juicio, nos permite identificar esos apegos que quizás nos están limitando. Es como si hiciéramos un inventario de nuestra vida, revisando qué nos aporta alegría y qué nos genera sufrimiento. Exacto. Y una vez que identificamos esos apegos, podemos empezar a trabajar en soltarlos
Y para eso la transparencia es fundamental. Te refieres a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Precisamente. El desapego implica vivir con autenticidad. Quitarnos las máscaras que usamos para protegernos del dolor. Y mostrarnos al mundo tal como somos. Es como si nos liberáramos de un peso que hemos estado cargando durante mucho tiempo. Y esa liberación nos permite conectar con los demás de una manera más profunda y auténtica. Y por último, hay una herramienta que me parece esencial para vivir con desapego: aceptar la impermanencia. Esa es la clave de todo el proceso. Entender que todo en la vida está en constante cambio, que nada es permanente. Nos ayuda a soltar el control y a fluir con la vida. Es como observar las estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Cada una tiene su belleza, su propósito. Y al aceptar el ciclo natural podemos disfrutar de cada etapa sin aferrarnos a ella. Hermosa imagen. Y esa aceptación de la impermanencia nos abre a una nueva dimensión de la vida. Una dimensión donde el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer y evolucionar. ¡Wow! De verdad que me ha impactado mucho la profundidad de estas enseñanzas sobre el desapego. A veces pensamos que es un concepto lejano, pero en realidad está tan presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Totalmente. Y lo que más me ha resonado a mí es la idea de que el desapego no se trata de renunciar al mundo o a las cosas que amamos, sino de transformar nuestra relación con ellas. Exacto. Es como si aprendiéramos a amar sin aferrarnos, a disfrutar sin poseer, a vivir con los brazos abiertos a lo que la vida nos trae. Y en ese sentido me parece clave la idea de que el desapego no es un estado al que llegamos y ya, sino un camino, un proceso de aprendizaje constante. Un camino que, como bien decían los conferencistas, nos lleva a una vida más libre, más plena, más auténtica. Sin duda. Y aunque a veces pueda parecer un camino solitario, es importante recordar que no lo recorremos solos. Claro, hay una sabiduría ancestral que nos guía. Hay maestros que nos inspiran. Sí, Y también está la conexión con nuestra propia esencia divina, que nos sostiene en cada paso. Y hablando de apoyo, me parece importante mencionar que en las notas del programa hemos incluido algunos recursos adicionales para quienes quieran profundizar en este tema. Excelente. Ahí encontrarán información sobre el desapego, la espiritualidad y el crecimiento personal, para que puedan seguir explorando este camino a su propio ritmo. Y por supuesto los invitamos a que se suscriban a The Deep Dive para que no se pierdan ningún episodio. Cada semana nos sumergimos en un nuevo tema, siempre con la ayuda de expertos y los valiosos aportes de nuestros oyentes. Nos encanta aprender junto a ustedes y compartir este espacio de reflexión. Y para terminar, me gustaría recordar la pregunta que planteamos al inicio. Si pudieras soltar un apego hoy, ¿cuál sería? ¿Y qué nuevas posibilidades se abrirían en tu vida como resultado de esa liberación? Esa es una pregunta poderosa para llevar con nosotros, para seguir reflexionando incluso después de que termine este episodio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.